Bueno, y continuamos en esta mañana magnífica de un domingo cualquiera, ¿eh? Preciosa mañana, como te decíamos, para prepararse el matecito, en la cama, en el balcón, en el patio, donde quieras y acompañarnos, porque vamos a hablar ahora vamos a hablar de algo interesantísimo, ¿m? Que nos trae a la mesa Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Sorpresivamente, porque fue ayer, ¿no? Sí, ayer Claro, estábamos ayer hicimos el contacto y bueno. con Facu hace bastante que hablamos por ahí este tema de la astrología y también lo interesada que está la gente en la astrología cada vez más, pero a la vez hay como un grupo de gente que está muy interesada en la astrología y otro grupo que reniega totalmente de la astrología y como hablábamos en el corte, lo denominan ciencia del demonio o que vienen de... Entonces Claro. también es como un debate que se abre entre qué es la astrología. Claro. Claro, nuestra idea decíamos, bueno, vamos a tratar de desmitificar, ¿no? Porque hay mucho de eso metido en las familias incluso, ¿no? Claro, lo que, digamos, lo que yo percibo por ahí es que hay mucho desconocimiento, ¿no? Ajá. Mucho desconocimiento. Charlábamos recién justamente, bueno, con vos que el tema de que vos me decías de tratar de darle un marco científico a la astrología, ¿no? Y un marco científico, por más esfuerzo que haga, que hay de hecho astrólogos en la historia de la astrología, como los hermanos Gauquelin, por ejemplo, que hicieron estadísticas de tal cosa, ver qué pasa, cuándo, y son libros y libros que están muy bien documentados, donde se demuestran montones de cosas que pasan cuando hay ciertas posiciones planetarias. Pero así todo, digamos, el marco científico, como yo te decía, es un marco positivista. El marco positivista, o sea, tiene ciertas leyes, digamos, ciertos parámetros, donde la astrología de por sí, que es una disciplina ligada a lo que tiene que ver con el desarrollo, el despliegue del alma, podríamos decir, ¿no? Igual que la psicología no cumple y jamás va a cumplir con eso que es de lo que es como se rige, digamos, lo positivista. Entonces la astrología, digamos, vendría a ser, ¿qué es la astrología? Vendría a ser justamente el estudio de las posiciones de los planetas en un momento determinado y cómo eso influye, influye no es la palabra, cómo se corresponde, ¿no? Con cierto momento acá en la Tierra. Entonces nosotros decimos que para el astrólogo, ¿no? El tiempo tiene una cualidad, para el astrólogo el tiempo no es cualquier cosa. El tiempo tiene una cualidad, tiene un patrón cíclico y de alguna manera desde la antigüedad se va observando esos patrones cíclicos y se va viendo, fíjense que nuestra mirada cultural es lineal. Nuestra mirada cultural es como que vos nacés, tenés y vas hacia el éxito, en un camino así. Bueno, la astrología va viendo que hay un inicio y que eso va cumpliendo un patrón cíclico, ¿no? Y que en realidad es un círculo. Y en las cartas natales, ¿no? Se ve también, digamos, cómo ese patrón cíclico se va repitiendo y si la persona no presta atención y no desarrolla conciencia, se hace como una especie de círculo de eterno retorno, ¿no? Y entonces la idea, desde el autoconocimiento, gracias al tema astrológico, es ir haciendo una espiral dentro del propio patrón de cada carta, ¿no? Es decir, ir conociendo el propio espiral de cada uno. Si uno no conoce cuál es su semilla, ¿no? Ponele, vos naciste con la semilla de, no sé, de ser una rosa, ¿no? Y resulta que te están saliendo espinitas y todo, pero tu hermana nació amapola y vos decís, no, pero yo quiero ser como esa que le salen los pétalos rojos y eso, no. Bueno, entonces lo que se va viendo es que exactamente eso, ir respetando el propio patrón, ¿no? Ir acompañando el despliegue de mi energía, no poniéndome en contra para parecerme a, ¿no? Entonces ahí entramos, digamos, a la cuestión de eso que a veces existencialmente uno dice, ¿para qué estoy acá? Ajá. No, yendo un poco a la cuestión de saber qué es, ¿no? ¿Qué significa? A veces uno relaciona con las cuestiones, diría yo, mi calificación mágica, es decir, bueno, predecir el futuro, saber qué nos va a pasar el lunes, cómo vamos a estar con fulano el miércoles, si saludo así, digamos, ¿tiene algo que ver con eso? ¿Hay algo que eso o es el camino equivocado, digamos? Y mira,
como las limitaciones que cada uno tiene, ¿no? Yo digo, bueno, pues yo también me siento chiquitita y limitada en montones de cosas, entonces solo puedo hablar desde lo que yo conozco y de mi experiencia. Hay muchos tipos de astrología. De hecho, hay un tipo de astrología, digamos, que es la astrología predictiva, que es la que más se divulga, que también es la astrología de la revista, de los diarios, de lo que ustedes compran de Orangel, bueno, ese tipo de cosas, digamos, que se basa justamente en ese tipo de mirada, ¿no? En qué es lo que le va a pasar a la persona. Y desde ese tipo de astrología se postula que los planetas nos influyen y parece que nos hacen hacer cosas. Entonces, si viene el maléfico, va a pasar cierta cosa que va a hacer que yo pierda mi casa, mi familia. Bueno, ese tipo de astrología, digamos que incluso cuando va gente a consulta ya va con miedo, ¿no? Va y me dice, pero no me digas nada malo que me va a pasar. Ya, o sea, quieren saber solamente lo bueno. Se va agarrando a la silla, así yo le digo, bueno, si es ese tipo de lo que está buscando, ese tipo de cosas, acá no es el lugar, digamos, ¿no? Bueno, ese es el tipo de astrología predictiva que... también está la astrología horaria, son astrologías que se basan en observar este tipo de cosas que son las predicciones. El tipo de astrología, digamos, del que yo vengo, de astrología psicológica, que es una escuela, la de Casa 11 de Buenos Aires, y después de España la escuela Uber, son astrologías que tienen que ver justamente con el autoconocimiento, ¿no? Y para esta astrología hay una correspondencia entre lo que pasa arriba y lo que pasa en la vida de la persona, como si nosotros tuviésemos un cosmos adentro que se va correspondiendo, y en realidad podríamos decir que los astros nos van mostrando, ¿no? Nos van mostrando lo que está ocurriendo adentro, el despliegue que está ocurriendo adentro. O sea, entonces no hay una influencia, hay una correspondencia. Se relaciona con la persona, digamos. Se relaciona con la persona, pero fíjate qué loco que es esto, porque nosotros decimos, como es arriba es abajo, ¿no? Pero también como es adentro es afuera. Entonces las cartas natales que uno piensa desde el ombligo de uno, que son personales y que únicamente es mi carta, cuando vos comenzás a ver esto, comenzás a ver que en realidad es un despliegue de cartas, porque vos podés ver en tu entorno, ¿no? O sea, ¿por qué atraigo ciertas parejas? ¿Por qué cierto entorno? ¿Por qué me pasan repetitivamente ciertas cosas? Ahí comenzás a ver que ese afuera se corresponde en realidad con tu energía. Claro, son digamos, actitudes personales nuestras, digamos, que nos llevan a tener ese entorno. No, energéticas. Energéticas. Esto está, o sea, es acá. Esto es una carta natal, ¿no? Entonces, energéticamente hay un patrón, digamos, con el que yo nazco, ¿no? Un mapa. Por eso la astrología es un mapa, es como que voy a ir al mapa de la Argentina, ¿no? Y en ese mapa de la Argentina nacen los alfileres, no sé, esta persona pinchada en ciertas provincias. Bueno, va a tener un patrón de recorrido esta persona que va a ser repetitivo en esas áreas. En la carta natal es exactamente lo mismo. Vos nacés, ponele, no sé, con una luna en Acuario. La luna en Acuario nos habla de cierto nido, de cierto entorno familiar, de la madre, también de cómo emocionalmente se vincula la persona. Y eso va a ser lo que la persona va a traer, y ahí sí podríamos hablar de destino, ¿no? Ahí sí podríamos hablar de destino, porque para nosotros el destino vendría a ser todo aquello que la persona desconoce de sí mismo y que repetitivamente se va a presentar en la vida de la persona hasta que la persona lo haga consciente. Entonces el trabajo de autoconocimiento se trata de eso. ¿Qué cosas repetitivamente están ocurriendo en mi vida que yo rechazo o que yo quedo fascinada por eso y siempre me enamoro de esas personas que me deslumbran? ¿Por qué? Porque esa persona tiene algo energéticamente que se corresponde con mi energía, pero yo, digamos, no lo veo, ¿no? Y la clasificación en signos, entonces puede ser que tenga que ver con esto, con que a ciertos signos se le repiten ciertas situaciones, atraen ciertas energías, ¿o no? Bueno, si uno, o sea, justamente en la carrera lo que se da, ¿no? Es este tema, ¿no? Si una persona está tejida, hacete cuenta que es un suéter, estoy tejida de mucho Aries, ¿no? Tengo el sol en Aries, la luna en Aries, ascendente en Aries, que es una energía de impulso, de inicio, de riesgo, pero tengo una luna en Piscis, que es más miedosa, más de meterse para adentro, hipersensible. ¿Qué pasa? Que esta persona, si está psicológicamente, ¿no?, refugiada en su luna, esta energía ariana, esta energía de impulso, de riesgo, totalmente le va a estar viniendo por destino todo el tiempo.
Entonces, ¿qué pasa? Voy en la parte de atrás de la moto, el que maneja choca. Constantemente tengo gente que me está diciendo, bueno, arriesgate, dale, ¿por qué siempre estás metida? O sea, gente de afuera que me trae Aries, situaciones de afuera que me traen Aries, ¿no? No sé, qué sé yo, un choque, algo que me trae la energía de riesgo, que la vivo por destino. ¿Por qué? Porque de alguna manera, primero, hay un desconocimiento sobre cuál es mi energía, y segundo, digamos, un tema del viaje que tiene que hacer mi conciencia para salir de esa parte de luna miedosa, podríamos decir, como es la pisciana y tan sensible, para agarrar mi parte guerrera, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros comenzamos a ver en la carta natal como una especie de, que nosotros le llamamos subpersonalidades. Son como diferentes yoes, digamos, que tienen que aprender a convivir para poder desplegar esta carta en forma... su energía, ¿no? Para poder desplegar su propia energía. Básicamente funciona o no de acuerdo al nivel de conciencia que tengamos de nuestra propia energía. Totalmente. La idea es justamente trabajar en el tema de la conciencia. Acá lo que nosotros investigamos es el tema de la conciencia. Acá hay una ecuación que nosotros usamos que es energía igual a conciencia más destino. Eso quiere decir que la energía de nuestra carta todo el tiempo está vibrando alrededor nuestro, en las cosas que nos pasan, en nuestros parientes, en la pareja que elegimos, todo el tiempo. Conciencia es esa partecita de yo que yo recorto de mi energía. Es como decir, de toda la totalidad de mi carta natal, me siento identificada con esta partecita. El resto pasa a ser destino. ¿No? Entonces, el destino nos va a ocurrir una y otra vez, como dice Nietzsche, el eterno retorno, ¿no? Hasta que uno aprenda a ser consciente de ciertas partes de su carta que de alguna manera estuvo rechazando, ¿no? Igual esto, si uno no sabe astrología, yo creo que nosotros tenemos patrones cíclicos, ¿no? Cada 7 años. Igual es como que uno dice, bueno, voy madurando y la vida me va enseñando, pero a veces no pasa eso. A veces nosotros agarramos cartas de gente de 50 años y todavía vemos que está refugiado en una partecita de su carta y no sale de ahí. Es como estar en una habitación de todo el edificio. Y de ahí no salgo porque es lo conocido, es la zona de confort, no es lo que me mantiene a salvo. Así que por eso es astrología psicológica, ¿no? Se estudia eso. Decir que tenemos un ciclo de 7 años. Claro, exactamente. Son ciclos genéricos, ¿no? O sea, como les decía hoy, la astrología, para nosotros el tiempo tiene una cualidad, no es cualquier cosa. El tiempo tiene un color, una vibración particular y va marcando, es como decir el clima, ¿no? O sea, vos ves el clima en la tele y decís, bueno, hoy lleva el paraguas porque va a llover. O sea, bueno, la astrología es lo mismo, ¿no? Va marcando climas energéticos para saber moverse. Estos ciclos de cada 7 años son ciclos genéricos, digamos, que están asociados al planeta Saturno y van marcando justamente como ciclos de estructura, donde se ve claramente cuando una persona por ahí quedó como psicológicamente en algún lugar del ciclo y no siguió avanzando. Entonces, repetitivamente, cada ciclo va a volver a pedir el ajuste de acuerdo a la edad y de acuerdo al momento, ¿no? ¿Se puede detectar, digamos, esos puntos en los cuales uno no sale o no los trasciende, digamos? Sí. Sale. O sea, en la carta, por ejemplo, te digo un ciclo así que le pasa a todo el mundo y que todo el mundo va a decir, bueno, sí, me pasó. Uno es los 21 años y el otro, el más fuerte, son los 28 años, donde Saturno... Facu, ¿estás con 28 años? Estoy con 28, claro, justamente. De 28 a 30 es el ajuste, ¿no? Que tiene que ver justamente con recibirse de adulto. O sea, me hago cargo de mi vida, ¿no? Sí. Se agota un ciclo ligado a los padres, ligado a los mandatos, ligado a estas cosas de cumplir con lo que papá quería, con lo que mamá quería de mí. Entonces viene el desafío de 28 a 30, que tiene que ver con qué va a ser mi vida a partir de ahora, comenzar a construir, ¿no? ¿Cuál va a ser mi vida? A veces coincide con un casamiento, con un embarazo, con ir a vivir solo, con qué sé yo. A veces coincide con ciertos momentos donde uno hace una crisis de independencia.
Ajá. Pero esa sensación, por ejemplo, entre los 26 y los 28 años, es una sensación de como un poco de muerte, ¿no? Porque está muriendo definitivamente el niño, el adolescente, definitivamente está quedando atrás, y viene este tema de tomar la posta a lo que viene los próximos 28 años. Porque ese ciclo 28 cierra a los 56 años. Entonces, de alguna manera, comienza la construcción, una construcción muy importante de los 28 a los 56, que tiene que ver, digamos, un poco de estar enraizado en la tierra y darse cuenta, bueno, ¿para qué estoy acá? Y ¿qué va a ser el legado que yo voy a dejar acá en la tierra con mi construcción? Si uno no da el salto, si yo me quedo refugiado en lo que papá quería de mí, mamá quería de mí, si no doy un salto, eso es lo que se ve en la consulta y se trata de trabajar, ¿no? ¿Por qué la persona, de alguna manera, no quiere tomar el riesgo hacia lo que le espera, ¿no? Hacia lo desconocido de sí mismo sería. ¿Suelen ser procesos traumáticos, digo, comúnmente? Comúnmente lo que más vemos entre los 26 y los 28 años es mucho miedo a veces a tomar decisiones, a veces no, a veces se tiran a la pileta y resulta que la experiencia a veces es traumática o les pasa algo que se dan cuenta que por ahí arriesgaron más de lo que tenían y por ahí se refugian. Bueno, es un ir y venir. Claro. Pero a veces sí hay cosas que coinciden con pérdidas por ahí importantes, de estructuras, de paternas, ¿no? Sobre todo, y bueno, eso es un hecho, porque es como que en esa edad uno se convierte en padre de sí mismo, ¿no? Uno comienza a armar su edificio psicológico y a veces literalmente afuera comienza a armar su construcción, su casa, su negocio, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, si yo soy el adolescente alocado y no me quiero comprometer con nada y con nadie, y resulta que, no sé, es la cuarta novia que dejo porque a mí me cuesta el compromiso. Y bueno, la vida por ahí me trae sorpresas, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa si llegaste a los 28 años, pero bueno, sentís que todavía no hiciste ese salto y que no estás preparado para ese salto? Claro. Y bueno, ahí es donde yo te digo, no importa que no sepas astrología, porque la vida te trae. Te trae situaciones donde tenés que demostrar tu independencia. Tenés que hacerte cargo, o Es sea, decir, en algún momento te va a caer la ficha, digamos. Bueno, sí, lo que pasa es que en ese caso es muy sufriente. Claro. Ponele, te doy un caso hipotético. Vale. Soy, como te decía, el adolescente alocado, 29 años. Mi noviecita queda embarazada. Sí. Y bueno, la respuesta que das a la situación es la cuestión, ¿no? Si yo respondo desde el lugar, eso debe ser de cualquiera, eso no es mío, acá yo no me hago cargo. Bueno, podríamos decir que a los 35 años, que es el próximo ciclo saturnino, porque es cada 7 años, va a volver una situación que me va a volver a traer, digamos, no es literalmente lo mismo, pero ya esa semilla ya tiene ese chico, podríamos decir ahí, sí, en la trama energética, ya nació con eso. O sea que van a volver situaciones ligadas a eso, a ese momento, digamos, claro, ¿no? Claro. Porque tenga un juicio por eso, porque lo que sea, ¿no? O sea, por eso siempre en astrología se trata de ver cuando algo inicia, y ustedes iniciaron la radio en un determinado momento, entonces se le hace la carta a la radio, ¿no? Ah, genial, Entonces, que nos haga la carta natal a la radio. Diana, le haces la carta a la radio, entonces esa carta van a ser con un sol, por ejemplo, que nos va a decir en qué cosas va a brillar esa radio o ese evento, lo que sea, una luna que nos va a decir, digamos, un poco de qué cosas regresivas o de qué patrón regresivo va a tener que salir ese evento, esa identidad, ¿no? Por ejemplo, hace poco le hice la carta a un negocio que se iba a inaugurar. Y era una carta que tenía mucha energía de Aries y de Acuario, poco Saturno. ¿Qué significa eso traducido a lo humano? Tenía mucha energía creativa, de riesgo, de cosas locas, de cosas que vos decís, wow, eso va a llamar la atención. Pero al tener poco Saturno, tenía poca cuestión ligada a la tierra, ligada a observar literalmente si eso iba a dar plata o no. Claro. Y fue tal cual, el inicio fueron fuegos artificiales, se trajeron cosas novedosas, las chicas que se asociaron eran todas creativas, pero ¿qué pasa? Nadie quería cumplir el horario de 8 horas, jamás se inscribieron en la FIP, le terminaron cerrando por el tema impositivo, o sea, claro. Entonces Faltaba ahí la otra parte, digamos. exactamente, ahí en la carta vos te das cuenta, digamos, que hay que hacer un ajuste. Les dije de entrada, un año después me dicen si era tal cual. Claro. Era tal cual, o sea, acá nadie quería hacerse cargo
Aparte en la carta natal de las integrantes del negocio, ninguna tenía tierra, por ejemplo. Era todo aire y fuego, o sea, yo me imagino una charla entre las tres, ¿no? Sí, porque, o sea, cómo brotaban las ideas, era genial. Claro. Pero el tema es que no había justamente elemento tierra en esa carta y bueno, pasó por eso. Fíjate, no es predictivo, es lógico. Entiendo. Vamos a hacer un pequeño cortecito y vamos a dejar los teléfonos de contacto para la gente que quiera hacer consultas, opiniones o lo que sea. Pues está con nosotros Adriana. Hacemos un pequeño cortecito musical. Julie, dale, hacemos un pequeño corte. Recordemos las redes sociales para los que nos quieren escribir sus consultas, preguntas. Por ahí también quieren saber ahora algo de su signo. Nos pueden preguntar, bueno, ¿por qué me pasa siempre esto? Claro, ¿viste? conductas repetitivas. Que uno tiene cierto karma. Totalmente. Entonces, Conducta repetitiva, está bien. Algo que está ahí siempre dando vuelta, ¿no? Y que todos lo hacemos, ¿no? Todos tenemos un circuito. Así es. Sí. bueno, Facebook nos pueden escribir nos buscan como Vivo16, también en Instagram somos @Vivo16oc y en Twitter somos @Vivo_16. ¿Teléfono no está funcionando el 166? No está funcionando el 166. Si quieren paso a otro teléfono 3764 21 95 86. Nos pueden escribir también ahí al WhatsApp. 21 95 86.